UCELI, Educación en línea de excelencia comprobable. Sistema de aprendizaje en línea, educación secundaria. Hola, bienvenidos a la clase de Historia de tercer grado. El tema de hoy es el periodo postrevolucionario y reconstrucción nacional. Recordemos que el 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución en el Diario Oficial de la Federación, pero esta no entró en vigor sino fue hasta el 1 de mayo de 1917, cuando Carranza rindió protesta como presidente constitucional del país. Recordemos que la promulgación de la Constitución puso fin a la Revolución Mexicana, sin embargo la lucha se prolongó mucho más. Los estragos de la guerra fueron muy evidentes, tales como la hambruna, la devastación de campos y poblaciones, enfermedades, epidemias y una deuda externa. Todo esto impidió que el país se estabilizara de manera inmediata. Y pese a los esfuerzos de Carranza durante su presidencia, que fue de 1917 a 1920, no se logró consolidar una base de apoyo para todas las clases sociales. Álvaro Obregón consiguió gran popularidad gracias a sus victorias militares y su poder de negociación con carrancistas, villistas, zapatistas y obreros. En 1919 se postuló para la presidencia de la República, pero durante esta campaña se enfrentó a intimidaciones por parte del gobierno federal. Junto con sus seguidores, Obregón proclamó en abril de 1920 el Plan de Agua Prieta en Sonora, en el cual desconoce al gobierno de Carranza. El apoyo de Adolfo de la Huerta y del general Plutarco Elías Calles aseguraron el éxito de la rebelión. Con el triunfo del grupo al que se le llamó los sonorenses, comenzó la etapa del poder presidencial. En 1920, Álvaro Obregón ganó la presidencia. Fue un régimen caudillista, que quiere decir que es encabezado por líderes político-militares que lucharon en la revolución y que lograron el apoyo y la aceptación del pueblo. Promovió una nueva estructura gubernamental en la que el ejército federal se sometió a la autoridad del presidente y se convirtió en una fuerza más organizada y mejor controlada. Se reanudaron las relaciones con Estados Unidos de América, se crearon instituciones que permitieron la participación de los campesinos y obreros, hubo gran avance en la materia educativa al crearse la Secretaría de Educación Pública y promovió la participación social. El siguiente gobierno estuvo a cargo del general Plutarco Elías Calles y su periodo abarcó de 1924 a 1928. Fue un régimen caudillista y esta presidencia fue impuesta de cierta forma por Álvaro Obregón. Esto desató el descontento de Adolfo de la Huerta, quien inició una rebelión de la huertista que fue sofocada al poco tiempo por el ejército federal. Calles siguió los pasos de Álvaro Obregón para la estabilización y reconstrucción del país. Fundó el Banco de México y se rehabilitaron caminos, carreteras, líneas telefónicas, telegráficas, escuelas, viviendas y hospitales. Y promovió programas educativos y desarrollos en comunidades rurales. Al finalizar la presidencia, Obregón obtuvo la reelección presidencial gracias a una reforma hecha al artículo 83 en enero de 1927, pero fue asesinado en la Ciudad de México. Posterior a esto viene el maximato y la fundación del PNR. Calles no volvió a asumir la presidencia, pero logró un control sobre los gobiernos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. A este periodo se le conoció como el maximato y tiene la característica de que es una transición entre la etapa de los caudillos y la era de las instituciones. En estos años se construyó el colegio electoral, se dio la autonomía a la Universidad Nacional, se promulgó la Ley Federal del Trabajo y se reformó el artículo 83 para la no reelección. Para alcanzar la estabilidad nacional se necesitaba consolidar un régimen que iba acorde con la nueva sociedad y para ello fue la creación de un partido político para incorporar en un mismo proyecto todas las demandas de las fuerzas revolucionarias. Y en 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario. Esto abrió paso a la unificación para evitar confrontaciones que debilitaran más al país. Este partido agrupó a distintos sectores que habían participado en la lucha armada, militares, campesinos, obreros y caciques. Durante estos gobiernos y transiciones tenemos a la Guerra Cristera, que fue el resultado de las tensiones entre la Iglesia Católica y los gobiernos del país por la Constitución de 1917. El artículo 3, que está relacionado con la educación, el 27 de la Reforma Agraria y el 130, que habla de la relación entre la Iglesia y Estado, se oponía a los intereses religiosos y establecían la libertad de creencias, prohibían al clero la adquisición de tierras, reglamentaron los cultos y negaban la participación política a los sacerdotes. Calles limitó el número de sacerdotes por habitantes y prohibió el culto público. En respuesta a esto, la Iglesia fundó la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y boicoteó la economía nacional. Miles de campesinos apoyaron a la Iglesia. La guerra entre cristeros y el ejército federal inició en 1926, duró 3 años, hasta que las negociaciones rindieron frutos, y en 1929 la Iglesia aceptó las condiciones del gobierno y dieron por terminada la guerra. En 1930 el PNR formuló un plan sexenal
Este plan sexenal fue para las gubernaturas de la presidencia, estatales y las senadurías. Lázaro Cárdenas fue el primer mandatario en gobernar un sexenio de 1934 a 1940. Su administración se caracterizó por la autonomía y el control de las decisiones. Esto contribuyó a que el poder se centralizara en la figura presidencial. Durante este periodo, México inició una etapa de reformas administrativas y económicas. Se reorganizó el PNR en un nuevo partido que se llamó Partido de la Revolución Mexicana, PRM, fundado en 1938. Se hizo una redistribución de la propiedad agraria, el desarrollo del sindicalismo, la nacionalización de los ferrocarriles y la expropiación del petróleo en 1938. La década de 1930 fue un periodo de recuperación social tras años de violencia, en la búsqueda de una estabilidad social. Cárdenas dividió la población en sectores agrícola, laboral y militar. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente clase. Te invito a darle like, suscribirte y compartir el video. Sistema de aprendizaje secundaria en línea UCELI. Inscripciones abiertas. Mayores informes al 95 12 22 39 35.